Bueno, tercera película nacional que se estrenó esta semana en las carteleras. Me refiero a Desbarrancada, una película dirigida por Guadalupe Yepes e interpretada por Carla Pandolfi. Ambas, director y actriz, están presentes en este momento en el piso de Cinefilia, así que bienvenidas a ambas. Un placer recibirlas. Igualmente, igualmente. Gracias por No, invitarnos. por Muchas favor, gracias. por favor. Guadalupe, ¿cuánto hace que pensaste en esta idea de llevarla al cine, a estructurar el guión de la película? Bueno, lleva ya un largo recorrido el desarrollo, en parte por lo que le ocurre a muchas películas, no solo en Argentina, sino también en otros países, que son complejas de financiar, porque quizá no son temáticas tan comerciales. En el caso de esta película es una película de época y también es complejo contar época. Pero en el caso de Desbarrancada hubo un beneficio que vino y que fue que el guión fue creciendo a medida que pasó el tiempo. Nos replanteamos el guión, nos replanteamos cuestiones que tenían que ver justamente no solo con la trama, pero con ciertos hechos históricos. Desde qué punto de vista queríamos actualizar el pasado. Y surgió algo importante en ese tiempo, que fue el poder contar una película desde un lugar neutro, que interrogue y no que mastique. Y focalizado en la mujer. Y focalizado en la mujer, que eso estuvo desde la génesis, digamos. Claro, claro. La trama está claramente alrededor de lo que le ocurre a esta mujer, pero en un contexto, ¿no? Porque eso mismo que ocurre tiene que ver con un contexto. Tuve anoche un sueño que tuvo que ver con eso, justamente, de cómo aquello que atravesamos nosotros, pero también nuestros antepasados, hay hasta algo genético, ¿no? En un recuerdo de un pasado que es parte de uno, ¿no? Cuando dicen y acusan un poco las temáticas de películas que vuelven para atrás, pero son actualizaciones en el tiempo, y el tiempo en esta película es transversal, porque ciertas temáticas, de hecho, son muy actuales. Sí, sí, totalmente. Justo recién estábamos hablando con los chicos de Los Ojos del Abismo, que otra vez van, y digo otra vez en el mejor sentido, a revisitar historia propia nuestra, a ver desde otro lado cómo volver a contar eso. Carla, ¿cómo entrás en el proyecto? ¿Qué te pasa cuando ves esta protagonista que tiene que hacer ese recorrido? Sí, bueno, creo que yo soy convocada por Guadalupe, me acercan el guión, empezamos a trabajar juntas. Para mí hay algo que tiene el guión que es muy interesante, que es todo el arco dramático del personaje, el arco de transformación que tiene ella como mujer en esa historia, en ese seno, en ese núcleo burgués tan bien acomodado, pareciera ser sin ningún tipo de necesidades. Como ella, su propio deseo está trunco, que no puede florecer y no encuentra a su alrededor ninguna posibilidad para que eso suceda, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre relegándola, siempre poniéndola en un lugar de mujer objeto, como siempre charlábamos con Guada. Entonces, había algo ahí por construir en ese mundo femenino, en esa protagonista, que tenía una cierta, como un cierto motor de rebeldía interna para lograr cumplir con ese deseo, aunque todo eso hiciese que tuviera que descubrir a su alrededor como una verdad mucho más cruel de la que ella estaba viendo, ¿no? Como algo, como un velo que se corre y una inocencia que se pierde en el sentido de ese estilo de vida que ella lleva, donde a la mujer no se le participaba de muchos asuntos. Me parece interesante también revisar, vos que hablabas de revisar la historia y desde el género femenino también entender un poquito cómo estas películas nos ayudan para ver, proyectarnos un poco en el pasado, para entender por qué hoy hay algunas luchas que están tan presentes y que de repente volvieron y estamos volviendo a resignificarlas, a decir, bueno, por qué es importante también ciertos lugares. Así que siempre me resultó muy interesante desde ese lugar el guión. Obviamente que después es cine y es una película y se compone y hay un montón de ingredientes que se van resolviendo, manejando con un montón de
de variables, ¿no? Sí, que sí, sí. no siempre, bueno, vos tenés que articular muchas cosas, Sí, sí, sí. es muy difícil hacer cine, Sí. acá en Argentina sobre todo, así que estamos muy contentas contentos todos, de tener esta película, este estreno, esta posibilidad de que el cine nacional siga presente. Sí, totalmente. ¿Sentís que la ubicación de la historia resignifica el rol de la mujer en cuanto a lo que vos quisiste contar ¿La ubicación en qué sentido? en el tiempo histórico de los 70? Sí, bueno, a ver, en la Génesis primero apareció un poco una historia y después apareció el tiempo y el lugar, Ajá. si querés saber la verdad. Ah, mira, interesante eso. Pero O sea que en algún justamente momento por te la planteaste por actualidad. ahí filmarlo hoy. No, estoy hablando de la génesis, Sí, en sí, esas sí, sí, semanas sí. en donde estás macerando algo y todavía no Sí. llegó al papel, había claramente una historia que ataba con, bueno, lo que digo, lo que vengo diciendo, que las mujeres somos el grupo minoritario más grande del mundo y lo seguimos siendo, no lo éramos solo en el año 77. Son poquitos los cambios que hemos visto, mucho bla bla, pero en las estadísticas seguimos viendo muchos beneficios de los cuales las mujeres no estamos pudiendo acceder. Entonces, visitar esa época era un poco un capricho mío, porque había algo de esa época que a mí me atraía mucho como cineasta. Yo me crié con el cine de Truffaut, de Godard, algo del cine noir, que esta peli tiene ese colorcito, ¿no? Que para mí también era importante porque tenía como el desafío de cómo contar esa época, uno sin caer en el cliché de esa época, pero otro lugar más difícil y peligroso, que era cómo hacer que la película, creo que lo hablamos cuando viniste a la función, Puede ser. no se lea año 25, ¿no? 2025, porque bueno, uno hace una película con lo caro y dificultoso que es hacer una película pensando en la vida larga de la película. Claro. Entonces, a mí, de hecho, me pasa con muchas pelis como Portero de Noche, que me encanta, de Liliana Cavani, que la ves y sabes en qué año la filmaron. Ah, Y era una peli de época Claro. en ese entonces, pero la ves hoy y tiene un montón de factores que te llevan, que te remiten al año en donde fue filmada. Claro. Entonces yo me quería despegar un poco de eso y de ahí el personaje de Gina con un vestuario muy bien logrado. Tenía como una personalidad propia este personaje, ¿no? Como que no necesariamente todo lo que ella elegía como mobiliario en su casa o como la ropa que se pone estaba atada 100% a una época. Recién Carla habló de cosificación. La película por momentos no da respiro en cuanto a lo que le sucede a este personaje. ¿Cómo fue, digamos, este desafío? Bueno, yo siempre vi a la peli como un thriller psicológico, por más que está obviamente dentro de la categoría de un drama bastante trágico, trágico por lo angustiante y lo inevitable. Pero ahora hablo como audiencia, quizá. A mí me pasa que yo voy al cine y me encanta la experiencia de sala y lo que nos pasa cuando estamos juntos. Nos ha pasado ver películas juntos. ¿Y qué nos pasa cuando estamos al lado de uno que llora, se ríe o come pochoclo, ¿no? Y a mí me pasa que necesito que me entretenga, que me tenga entre esa propuesta, ¿no? Yo salí de casa, me vestí, pagué la entrada, lo que sea que hiciste hasta llegar al cine. Y creo que hay una expectativa número uno y que es ser entretenido. Y ahí está el ritmo, y ahí tiene que ver cuando vos estás editando todo ese material que tenés, hay un tiempo en donde cada historia se cuenta. Y ser respetuosa de ese tiempo y defender el proyecto y no tu cosa megalómana de, ay, pero esa escenita, ¿no? No enamorarse de los planos. A mí me ha pasado, no solo en esta película, en otras películas, que hay escenas que vuelo. No me funcionan, pido disculpas a los actores, en todo caso. Y bueno, pero tiene... O sea, la película se termina de armar en edición, el guión se termina de escribir en edición, Sí. y la película se completa con la audiencia. Nos pasó, Carla estaba en Mar del Plata, cuando vimos lo que le pasaba a la gente después de ver la película. Dijimos, ¿Qué le pasa a la gente? mirá la peli que hicimos, ¿viste?
No, fue la primera experiencia, digamos, con público, porque Sí. la estrenamos allá. Sí, ya el que Festival de Cine sí, de quedó Interpretación del Cine de seleccionada Mar del Plata. Sí, en sí. el Festival de Cine de Mar del Plata. Y sí, fue como tener esa primera llegada en lo emocional, salía toda la gente muy atravesada, muy conmovida. Yo creo que ahí está el fin de una película, digo, más allá de que vos después puedes decir más, menos, sí, no, pero que si a vos algo te movilizó, te erizó la piel, te hizo pensar, te hizo acordar, porque había, por ejemplo, hubo una función que hubo muchas mujeres de esa generación, o sea, que en esa generación tuvieron la edad de Gina. Y era hermoso encontrar como ese lugar de resonancia y de todo igual, los gestos, los movimientos, la estética. Bueno, tener como un testigo inmediato de una corroboración que estaba hecha bien esa traducción, aunque uno ya lo sabía. Pero bueno, esto que decía Guadalupe, que tenés el final del eslabón de la película Sí, es la gente, el público. Sí. Entonces, y muy movilizada, gente llorando, o sea, que te decía Sí. palabras con lágrimas en los ojos porque Sí, no podían Para mí seguir hablando. el sí. fuerte de la película, cada vez que la veo me pasa lo mismo, es como el increyendo, ¿no? Porque tiene un ritmo que empieza tranquila, se va instalando, y a medida que avanza, cada vez la cosa se va poniendo más difícil y cada vez van pasando más cosas y más. Entonces es como, viste, un viajecito que, claro, y, y al final lo agradecen mucho también. Hay algo en la música ahí que a mí al principio me costó porque me la había imaginado por otro lado y después dije, no, está bien porque hay un aire ahí que revitaliza. Claro, Todos que se los mensajes necesita. de esta semana de todos los amigos, compañeros, colegas que fueron, me decían, ay, menos mal el final, ay, menos mal. Pero bueno, también tiene que ver con Sí. el trayecto de esa De esa protagonista. Primer Sí. protagónico, ¿no? En cine. Yo había hecho en realidad un protagónico con Ismael Serrano Ajá. hace un par de años ya, una película también independiente. Pero bueno, creo que me agarra en otra etapa de mi maduración actoral esta película. Tiene otra consistencia. Así que sí, no me molesta que digan que es el primero, pero porque la verdad todos los personajes tienen algo que es como la primera vez de algo. Claro. Pero sí, un rol protagónico tiene una gran dificultad de poder culminarlo y Además, llevarlo porque adelante. es quien lleva el peso de toda Claro, la historia claro, de la película, exacto, sí, ¿no? sí, de, sí. de toda la historia. Sí. Pensaba en algo que dijo Guadalupe con esto de las marcas referenciales a la época en que se filmó y no, digo, la película. Digo, ¿eso qué pasa con la actuación? Porque a veces película de época es, a ver, me remito a cómo se decía, a cómo se Cómo se movía la caminaba, gente, cómo, claro. o frente a esta libertad de que no haya tanta No referencia, ¿cómo se había, elaboró? no había tanta libertad. Ah. No. A ver, el guión era un guión muy preciso, y no todas las películas requieren de eso, pero esto lo requería porque era recompleja la historia, tenía muchos significados y símbolos y demás. Entonces había acciones muy específicas. Y sí estábamos contando una época, y estamos contando una clase social Sí, que eso es hubo lo que que iba a elaborar decir. en ensayo, y Carla, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que uno de los ensayos te dije, empecé a tomar el té con tacita de porcelana y vasito de cristal, porque Pero- es así como vivía esta gente, pero el era en perso- el cotidiano, Pero el personaje de Gina es de esa clase social. claramente. Es alta alcurnia, criada en ¿Sí? escuela ¿O es inglesa, alguien que pupila. viene Alguien que llega a esa clase social? No, Digo, pertenece el que llega es el marido. por nacimiento. Claro. Ajá. Ella es hija de un hombre que es dueño de una fábrica, de claro, chocolates. sí. Y que la gente que ya nace, una cosa es llegar a La Plata, que es algo de lo que cuenta Claro, la pero película. una fábrica de chocolate Carlos, tampoco Carlos es llega a La Plata. Claro. No, bueno, pero hace referencia Bueno, a una clase, hay a una en este fábrica país de una chocolates fábrica de en chocolate Argentina. con gente Sí, sí. hiper Bueno, mega no quiero millonaria, hablar de ¿no? los paralelos, No, pero por es eso esa- no, pero digo, no Sí, dejan... sí. El paralelo es ese. Claro, Claro. sí, uno es evidente que estamos hablando de una Claramente, pero sangre azul no hay en la Argentina, No. como no hay en Estados Unidos, pero la alta alcurnia, que Sí. nos referimos cuando hablamos de alta alcurnia en Argentina, es de la gente que nació en cuna de plata, que no es lo
mismo que llegar. Sí, ser Porque un te hiciste advenedizo. la guita, que Sí. es el caso del marido de Sí, ella. sí. Y él lo dice, de hecho, cuando tiene esa sesión con su buen amigo el monseñor, ella tiene esa clase, esa alcurnia, ¿no? Como que esta mujer trofeo no es solo una mujer bellísima, pero es una mujer de un tipo de educación. Él no habla inglés. Ella No, habla que le perfecto aporta todo lo que inglés. no tiene. Claro, que alguien que hace, que está en el hípico, que hace Claro, equitación, qué no sé yo, es de saltás otro a lugar. caballo desde chiquita si no naciste en cuna de oro, No, lógico. menos Sí, en sí, esa sí. época. Exacto, sí, claro. Ahí yo tuve que trabajar. Ahí, Porque yo no vengo claramente, no vengo de... ¿Cuáles fueron las dificultades que te ofreció este personaje? Esa fue una. Ok. Como la postura. Eso. Digo, yo tengo un cuerpo que si me paro bien y que si muevo bien mis extremidades, doy eso. Eso. Ujú. Digo, o sea, como puedo componer también a alguien mucho más mundano, Sí, digo, sí, eso sí, es la actuación. capacidad Eso de... es, Claro. eso es actuar. Pero bueno, de repente sí, era una época que yo no nací, no la viví, había como muchas cosas que me quedaban lejos, pero bueno, siempre está la posibilidad de esto, de buscar en los ensayos, de probar, moverte, hacer, probar y hacer. Y en el día que tenés que rodar, bueno, hay algo también que yo filmaba todos los días, creo que un día libre tuve. Sí. Y hay algo de eso que yo estaba toda la jornada de trabajo, entonces Claro. no solté nunca, volví a mi casa y medio que seguía siendo Seguía siendo Gina, Gina. hablaba como Carla, pero Ajá. no, es muy difícil soltar esos personajes protagónicos porque no tenés el tiempo. Vos volvías, tenías que revisar las escenas del otro día, que ya estaban preparadas, pero tenías que revisarlas porque en un momento la cabeza la tenés que ir como... Y sí, porque además Sí. no es cronológico esto, No es el cine no es cronológico, cronológico. así que va saltando de una situación a la Sí, otra. sí. Seguro. Pero eso es lo divertido del cine Sí, también, total. qué sé yo, hay algo ahí que es lindo y te va dando entrenamiento también. Bien. Todo el mundo, porque como vos decís también, una película de época te implica todo un gasto de producción, de hacer las referencias, de marcar qué marco, qué no marco, digo, ¿cómo fue pensar esa época? Bueno, ahí yo trabajé desde el primer día con Rodolfo Pagliere, que es el director de arte de la película, con quien ya vengo trabajando hace tiempo, fuera de que es un amigo personal, alguien en quien confío un montón porque él hizo mucha época, entonces tenía como claridad de cuál era mi propuesta, que era contar la época, pero desde el punto de vista también de una protagonista que, por ejemplo, una de las decisiones brillantes que se tomó es que el mobiliario de la casa sea Art Deco, que no es la época. Pero bueno, esta mujer exótica en parte había heredado mobiliario, como le pasa a la alta alcurnia, que no salís a comprar muebles, No. sí, pero heredás, digamos, piezas de colección. Claro. Y eran piezas de colección, muchas de ellas que no están a la venta. Un coleccionista, Sergio Guevara, nos facilitó el poder tener estas maravillas que vestían una casa que no era opulenta, sino de increíble buen gusto, ¿no? Sí. Y se usaron muy bien esas piezas porque eran claves, digamos, eran como mojones de ciertos momentos dramáticos de la película, como por ejemplo un vargueño, con el cual ella vinculaba mucho, y es una pieza maravillosa que contaba un montón, con unas puertas que se abrían, se cerraban, con luces, con un espejo arriba, o sea, se usó en la dramaturgia la pieza, el totalmente. mueble. Sí. ¿Cuál fue la escena más complicada de filmar? Podría decirte cuál fue la jornada más complicada, Bueno. más que la escena. Tuvimos un día accidentado, como en general hay en los rodajes. En mi experiencia es más sobre el final, porque el equipo está cansado, porque venís de días largos y mucho agotamiento y mucha tensión. Y era un día que teníamos que hacer exteriores, hacía muchísimo frío, Carla tenía que estar descalza en la calle, con un camisoncito de seda. Y yo tenía mitad del equipo enfermo. Se iban cayendo los soldados. ¿Cómo pasa, viste? O cuando estás en ensayo en una obra, es muy común. Y aparte estás junto, entonces no hay manera de que no se te contagie todo el mundo. Claro. Y yo también estaba resfriada, pero nada, seguía para adelante. Pero Carlita ese día se sentía particularmente mal y Hugo Colache, mi director de fotografía, también. Entonces fue un día durísimo porque hubo que llevar la tropa
y sabíamos que era ese día que había que sacar parte del final de la película. Y bueno, hubo un par de escenas que volaron, porque no hubo manera de que queden bien. Y igual la peli se contaba divinamente, podían estar o no estar, digamos, porque eran momentos, ¿no? Bueno, esto genera los presupuestos acotados. Y Claro, sí, los porque presupuestos con el cine agotados. argentino. tenés días justamente de cover days, que esta peli, sí, o sí, hicimos magia. De hecho, nosotros arrancábamos la película en un aras y llovió a cántaros y movimos toda la casa y Arte no tenía la casa lista. Entonces tuvimos como que trabajar alrededor de eso y por suerte a mí se me había ocurrido que el interior del auto, que era en mitad de la nada misma, la noche la filmemos en el garage de la casa. Y así arrancamos la película, filmando esa escena que es en la mitad de la película. Muy difícil para los actores, ¿no? Porque la exigencia de estar a las 9 de la mañana haciendo eso en un garage con lluvia el primer día de rodaje, que es la mitad de la película, en donde ya el personaje tuvo ya un pasó recorrido. todo, claro, hizo un recorrido. Y no le había pasado nada, ¿viste? Todavía a Carla. Qué complicada es la cronología en el cine para el actor, ¿no? El actor para A mí me encanta. O sea, me doy cuenta por los años que vengo trabajando que un rol que me encantaría hacer, que no lo soy, pero la continuidad me gusta mucho. Me gusta como hay algo de ir como atando esto, viene de acá, pero en toda la continuidad, digo, en la continuidad del set, del decorado, si moves algo, me doy cuenta cómo... Y está buenísimo que los actores y las actrices podamos llevar nuestra propia continuidad porque te garantiza una efectividad para mí en el trabajo mayor. Digo, que vos tengas esa conciencia, que no seas tan volado, si moviste la mano, si no, si tomaste justo hoy cuando en el corte del otro. Eso me encanta, que es como un rompecabezas que me divierte. Es verdad que a medida que te van pasando las jornadas, por ahí puedes tener algún pifie, pero bueno, siempre tenés a alguien que está ocupándose de eso. Pero es un rol que me gusta mucho ese. Y es compleja la continuidad para darle justo con el tono emocional. El tempo, ¿no? Del personaje. Y sin haber filmado tal vez todo lo que vivió ese personaje para llegar ahí. Pero hay algo ahí de la imaginación y del construir y de lo que vas sintiendo un poco en algunos ensayos que habíamos tenido ya con algunas escenas. Tal cual. Bueno, es como ir apelando ahí a esas cosas. Muchas salas, ¿no? Para Desbarrancada. Mira, fue una salida inesperada, pero bueno, en la función de exhibidores, que medio es cuando se reparte ahí de cómo va a salir, cómo va a ser la salida de la película, fue la verdad una gran sorpresa ir a tantas salas del norte del país a Ushuaia. Y también una gran cantidad de salas en Capital, un poquito de susto, pero bueno, confiando de que esté en los lugares indicados, que la gente vaya al cine, hace calor y está bueno ir a la sala con aire acondicionado, a ver una buena peli y después comerte algo rico y tener algo interesante también para debatir, que es lo que ocurre con esta película, ¿no? Entretiene, pero a su vez crea debate. Porque bueno, son de esas pelis que me parece que se quedan rumiándote. Bueno, mucha suerte con la peli. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a la tercera y última canción de la tarde de hoy, que corresponde a Opalite, interpretado por Taylor Swift, a propósito de su documental Taylor Swift, The End of an Era, que se estrenó el 12, en el día de ayer, en la plataforma Disney Plus. Aquí va.